Bueno, buenas noches. Desarrollaremos la unidad 3 de compartir pantalla. Ahí puedes ver. Todavía no. Puedes visualizar. No, todavía no. Ahí puedes ver. Ahí sí ya. Bueno, empezaremos por la unidad 3, el tema del procesamiento de la información financiera. Es concepto de cuentas. Las cuentas contables son instrumentos de operación donde se asientan los activos, cuentas por cobrar, los pasivos que son cuentas por pagar y el capital de una empresa, que es el flujo de caja. De manera que estas reflejan los aumentos y la disminución que tiene una institución. Las principales características de las cuentas contables son que poseen un nombre, un contenido y un código en la parte superior para diferenciarse de las demás. Describen la fecha que se realizó la operación, describen el concepto del pago, reflejan el monto a pagar, registran la cantidad en caso de que haya un abono o un crédito, señalan el monto restante en caso de no haber completado el total, describen el libro de contabilidad en donde proviene la operación que se está realizando. Las cuentas contables se clasifican en A, cuentas reales. Este tipo de cuenta está compuesta por los activos, los pasivos y el capital de la empresa. Es decir, las cuentas que representan lo que tiene una empresa en un momento dado. Lo que posee, lo que debe y lo cual puede ser comprobado por el bien o por el documento existente. B, las cuentas nominales. Son cuentas temporales. Estas permanecen abiertas lo que dura el ejercicio contable de la empresa. Las cuentas nominales se crean en cada ejercicio de la empresa para registrar los ingresos, los costos, los gastos, las pérdidas y en consecuencia poder determinar los resultados obtenidos por la empresa en ese ejercicio. C, las cuentas mixtas. Son aquellas cuentas cuyo saldo en una fecha determinada está formado por una parte real y por otra parte nominal. D, las cuentas de orden. Son aquellas cuentas que controlan ciertas operaciones o transacciones que no afectan el activo, el pasivo o el patrimonio o las operaciones del periodo. Se caracterizan por denominarse tanto la deudora como la acreedora de igual forma, pero con la diferencia de que a la cuenta acreedora se le agrega el sufijo per contra. ¿Qué es abono y cargo en contabilidad?
El abono y cargo en contabilidad es esencial en una empresa ya que maneja las transacciones económicas de la misma, el incremento o la disminución de las cuentas plasmadas en el debe y el haber. Se designan como cargo y abono. En este artículo veremos esto y más sobre el abono y cargo. ¿Qué es cargo en contabilidad? Cargo es un movimiento de salida de dinero en las cuentas bancarias. Este se asienta en la columna del debe del asiento contable. Un cargo en cuenta supone un aumento o disminución de su patrimonio. El asiento contable está dividido en dos partes, el debe y el haber. El debe por lo general será encontrado en el lado izquierdo del asiento contable y este varía de acuerdo al tipo de cuenta que sea. Supondrá un aumento de ingresos de acuerdo a lo reflejado en el debe o en el haber. El saldo en el debe disminuye cuando es el caso de cuentas bancarias. Por ejemplo, el Banco de España lo define así. Un cargo en cuenta es un asiento o una anotación en el debe de una cuenta, lo que para el titular de una cuenta significa una salida de fondos y por tanto una disminución de su saldo. Las anotaciones de cuentas se realizan en lo conocido como una T imaginaria, en donde el debe se ubica del lado izquierdo, siendo este la salida de dinero y el haber estará del lado derecho con los incrementos en cuentas. ¿Qué es un abono en cuenta? Es la anotación que se realiza en el haber de una cuenta. Esta incrementa el saldo de ella. En el haber se asienta el aumento del pasivo, es decir, obligaciones. Esto reduce los activos de la empresa, los cuales son derechos y bienes. Un abono es un aumento en la cuenta bancaria, la cual es una herramienta pasiva del banco. La cuenta bancaria es una anotación contable. El Banco de España define el abono en cuenta como asiento o anotación en el haber de una cuenta que aumenta el saldo de la misma. Los cheques con la mención para abonar en cuenta o expresión similar en el anverso solo se podrán hacer efectivos si previamente se realiza su ingreso en una cuenta corriente, nunca directamente en ventanilla. El registro del debe y haber se hacen de acuerdo a las pautas contables de un pasivo para el banco. Un tip para recordar debe y haber es: 1. Los asientos que se colocan en el debe se refiere a una reducción de fondos, es decir, cargo. Cuando existe un incremento de fondos, estos movimientos van al haber, es decir, abono. Una de las diferencias esenciales entre el debe y el haber es el saldo que se refleje en la cuenta. Un saldo positivo es considerado saldo acreedor. El saldo deudor puede ser cero o que esté a disposición del banco. Cargo y abono de las cuentas de contabilidad. Se refiere específicamente a cuáles cuentas se carga el debe y a cuáles se les abona en el haber. De acuerdo a las operaciones que realiza, las cuentas aumentan o disminuyen. De allí se genera la clasificación entre debe y haber, es decir, si una cuenta es de activos y se incrementa por el debe, se carga la cantidad a la izquierda. En cambio, si esta disminuye
por el haber, que es derecha, quiere decir que se abona de este lado. Ocurre de manera distinta si nos referimos a una cuenta de pasivos. Si se incrementa por el haber, por la derecha, se abona una cantidad a este. Sin embargo, si disminuye sus ingresos por el debe, el lado izquierdo, se carga la cantidad de este lado. Principio de la partida doble. Se basa principalmente en que si existe un deudor, debe haber un acreedor. Es decir, toda salida de dinero de una cuenta genera incremento económico en otra. En un asiento contable, resultado perjudicado dos o más cuentas gestionadas en el debe o en el haber, esto no sería un problema si las sumas entre las cuentas del debe y haber dan como resultado lo mismo. Para un registro, siguiendo los parámetros de este principio de partida doble, se debe considerar que en el debe se registran aumento de activo y disminución de patrimonio y de pasivo en el haber. Se plasman las disminuciones de activos y aumento de patrimonio, así también como de pasivos. Este principio se utiliza cuando en los asientos contables se interponen dos cuentas contables entre el debe y el haber. ¿Qué es la naturaleza de las cuentas contables? Entender el funcionamiento de la naturaleza de las cuentas contables es básico para analizar el efecto de las transacciones económicas en los estados financieros. No todas las cuentas afectan igual las cifras presentadas en un balance o estado de resultados. ¿Qué es la naturaleza de las cuentas contables? La naturaleza de las cuentas en la contabilidad es un convencionalismo, unas reglas adoptadas para guiarnos, para indicarnos cómo y por qué su saldo. ¿Qué es una cuenta contable? La cuenta contable en contabilidad es un registro que permite anotar en forma clara y ordenada los aumentos y o disminuciones del activo, el pasivo y el capital que experimenta la organización o la empresa. Como las cuentas tienen distinta naturaleza, entonces no todas utilizan el mismo lado para registrar los aumentos o disminuciones y por ello es importante estudiar la naturaleza que éstas poseen. Importancia de las cuentas y su naturaleza. Estas son algunas de las razones por lo que son importantes las cuentas y la naturaleza de los saldos de las mismas. Uno, es realizar el análisis de la complejidad de una transacción al conocer cómo esa afecta los saldos contables. Dos, identificar problemas de registro contable. Tres, hacer análisis de cifras a nivel general al estudiar los estados financieros. Tres, conocer de forma idónea la estructura de los estados financieros. Cuentas según su naturaleza. Las cuentas por la naturaleza de su saldo son de dos tipos. Las cuentas según su naturaleza, por la naturaleza de su saldo, son de dos tipos. Son las cuentas deudoras y las cuentas acreedoras. Cuentas de naturaleza deudora. Estas cuentas por su naturaleza aumentan su saldo al registrar un débito, o sea, un debe o un cargo.
Por contra, se reduce su saldo al hacer un registro de crédito, al hacer en el haber o un abono en ellas. Las cuentas de naturaleza acreedora, por su naturaleza, aumentan su saldo al registrar un crédito en el haber, o sea, un abono. Y por contrapartida, se reduce su saldo al hacer un registro de débito en el haber o un abono en ellas. Lo anterior es una regla que debes seguir al pie de la letra para que no te hagas líos al hacer los asientos contables o en la elaboración del balance de comprobación. Clasificación por tipo de cuentas. Las cuentas de los estados financieros se agrupan en bloques y por ello podemos decir que la naturaleza de las cuentas del balance y resultados son las siguientes. Esto nos quiere decir, por ejemplo, que la naturaleza del activo es deudora porque siempre aumenta su saldo cuando se registra un débito y disminuye cuando se registra un crédito. Caso contrario ocurre con las cuentas del pasivo, que por ser de naturaleza acreedora, su saldo se ve aumentado cuando se registra un crédito y se ve disminuido cuando se registra un débito. En la siguiente tabla lograrás apreciar el efecto en los saldos de cada grupo de cuenta de acuerdo a su naturaleza. La naturaleza de los ingresos es acreedora y el comportamiento de su saldo es igual al de las cuentas de pasivo y patrimonio. En cambio, la naturaleza de los gastos es deudora como las cuentas del activo. De esta forma, la contabilidad requiere de un proceso lógico y ordenado que debes tener presente cuando hagas tus cuentas T y asientos contables. Los libros de contabilidad. Concepto. En estos registros se refleja todo movimiento contable del ente económico o de la empresa con el objetivo de proporcionar información financiera del mismo. Allí intervienen dos cuentas. Por un lado, el egreso, que cuando aumenta se registra por el debe, y por otro lado, el activo, que cuando disminuye se registra en el haber. ¿Cuáles son los libros contables exigidos por la ley del comerciante y según la resolución número 412/05? Libro diario, el libro inventario, el libro mayor, libro compras y libro ventas. Los libros laborales exigidos son libro de sueldos y jornales, libro de obreros y empleados, libro de vacaciones, libro de menores. Firma los estados contables por un profesional habilitado por la municipalidad y el Ministerio de Hacienda. La preparación de los estados contables anuales bajo la aplicación de normas locales con especial cuidado en las disposiciones fiscales que son los estados financieros, que son el balance general, el estado de resultados, el flujo de efectivo, el estado de variación del patrimonio neto y la nota de los estados contables. Disposiciones generales de la Ley 1034/83. En el artículo 74 nos dice que todo comerciante cuyo capital exceda del importe correspondiente a 1000 jornales mínimos establecidos para la actividad diversa no especificada de la capital, está obligado a registrar en libros que la técnica contable considere necesario una contabilidad ordenada y regular, adecuada a las características y naturaleza de sus actividades, que permita determinar su situación patrimonial y los resultados de su actividad. Deberá conservar además su correspondencia mercantil
y la documentación contable que exija la naturaleza de su giro comercial. En el artículo 75 nos dice que el número de libros y el sistema de contabilidad quedan a criterio del comerciante, debiendo llevar indispensablemente un libro diario y uno de inventario, sin perjuicio de los otros libros exigidos para determinada clase de actividades. En el artículo 76 nos dice que para el empleo de medios mecánicos u otros sistemas modernos de contabilidad se requiere, salvo disposición en contrario de leyes especiales, autorización judicial. Ella se dará por resolución fundada previo dictamen de la autorizada de contralor competente. El juez podrá recurrir además a un perito designado de oficio. La resolución será escrita en el Registro Público de Comercio. En el artículo 77 nos dice que el que ejerza una actividad comercial de la importancia señalada en el artículo 74 deberá llevar su contabilidad mediante contador matriculado, siendo ambos responsables solidariamente de que en los asientos se registren con fidelidad los documentos y constancias en lo que no ha participado ni intervenido. Si el comerciante es contador matriculado, podrá llevar por sí mismo su contabilidad. En el artículo 78 habla de los libros de comercios. Antes de ser puestos en uso, deben ser presentados al Registro Público de Comercio, numerados en todas sus hojas, para que sean rubricadas o selladas y se haga constar en nota datada en su primera página el número de folio que contengan. El mismo requisito se cumplirá con las hojas o fichas de otro sistema de contabilidad que se autoricen. El registro cerrará los libros usados con indicación en la última página de la fecha y del número de folio utilizados. El artículo 79 nos dice que los libros de contabilidad serán llevados en idioma oficial, debiendo asentarse las operaciones cronológicamente, sin interlineaciones, transporte al margen ni espacios en blanco. No podrán hacerse enmiendas, raspaduras ni cualquier otra alteración, y si fuere necesaria alguna rectificación, esta debe practicarse mediante el correspondiente contraasiento. Es prohibido mutilar parte de cualquier libro, sea obligatorio o auxiliar, arrancar o inutilizar las hojas, así como alterar la encuadernación y foliación. En el artículo 80 de la ley 1034 nos dice que en el libro diario se asentarán en forma detallada todas las operaciones diarias de los comerciantes según el orden en que se hubiesen efectuado, de modo de que cada partida resulte la persona del acreedor y la del deudor en la negociación realizada. El artículo 81, si el comerciante lleva libro de caja, es innecesario que asiente en el diario los pagos que efectuare o recibiere en efectivo. En tal caso, el libro de caja se considera parte integrante del diario. El artículo 82, en el libro de inventario se registrarán a la situación patrimonial al iniciar las operaciones con indicación y valoración del activo y pasivo. Y B, la situación patrimonial y los resultados que correspondan a la finalización de cada ejercicio con el cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas. En este libro se debe consignar el detalle del inventario cuando el mismo no figure en otros registros. Asimismo, se podrán incluir estados contables complementarios. El artículo 83 dice que todo comerciante deberá confeccionar dentro de los 3 primeros meses de cada año el balance general de sus operaciones, que contendrá una relación precisa de sus bienes, créditos y acciones, así como sus obligaciones pendientes en la fecha del balance. Hablamos de los libros de las sociedades.
En el artículo 86 dice toda sociedad obligada a llevar los libros y registro y documentación a que se refieren los artículos 74 y 75 y además aquellos exigidos por su naturaleza. En el artículo 87, las sociedades por acciones deberán llevar además a el libro de registro de acciones que contendrán 1. El nombre y apellido de los suscriptores, el número y la serie de acciones suscritas y los pagos efectuados. 2. La transmisión de los títulos nominativos, la fecha en que se verifica y los vínculos que se refieran a ellas. 3. La especificación de las acciones que se conviertan al portador y de los títulos que se emiten a cambio de ella. Y 4. El número de las acciones dadas en garantía de buen desempeño por los administradores de la sociedad y en el caso que lo exijan los estatutos. Y siguiendo con las sociedades por acciones que deben llevar en el numeral B, el libro de registro de obligaciones en el que se anotará el monto de las omitidas y de las extinguidas, el nombre y apellido de las obligaciones con títulos nominativos, la transmisión y datos relativos a ella y el pago de los intereses. C, el libro de asistencia de las asambleas. D, el libro de actas de las deliberaciones de las asambleas y del directorio o consejo de administración, salvo disposición contraria a los estatutos. Las actas de las asambleas serán firmadas por el presidente y 2 socios por lo menos designados al efecto. La de las sesiones del directorio serán firmadas por todos los asistentes. En el artículo 88, las copias del balance con la cuenta de pérdida y ganancia presentada deberán quedar depositadas en la sede social a disposición de los socios por lo menos de 15 días de anticipación a su consideración por la asamblea. También se mantendrán a su disposición copias de la memoria de los administradores y el informe del síndico. En el artículo 89 nos dice que no pueden ser aprobados ni distribuidos dividendos a los socios, sino por utilidades realmente obtenidas y resultantes de un balance confeccionado de acuerdo con la ley y los estatutos y aprobado por el órgano social competente. En el artículo 90, el derecho de aprobar o impugnar los balances y votar las resoluciones de cualquier orden es irrenunciable y cualquier convención en contrario será nula. En el artículo 91 nos dice que las sociedades por acciones y en la responsabilidad limitada deben efectuar una reserva legal no menor del 5% de las utilidades netas del ejercicio hasta alcanzar el 20% del capital suscrito. En el artículo 92 nos dice que la aprobación del balance por parte de los órganos sociales competentes no implica la liberación de los administradores y de los síndicos, en su caso por la responsabilidad legal en que hayan incurrido en la gestión social y por la violación de la ley y de los estatutos. En el artículo 93 dice que las sociedades no podrán distribuir utilidades hasta tanto no se cubran las pérdidas en los ejercicios anteriores. Cuando los directores o síndicos sean remunerados con un porcentaje de las utilidades, la asamblea podrá disponer en cada caso su pago aun cuando no se cubran las pérdidas anteriores. En el artículo 94, en las sociedades por acciones no pueden repetidos los dividendos percibidos de buena fe por los accionistas. ¿Qué es la rúbrica de libros? Es el proceso mediante el cual se validan legalmente los libros donde se van a registrar los movimientos sociales y contables de una entidad civil o comercial. Los libros auxiliares, por ejemplo, libro de caja,
El libro de caja es uno de los libros auxiliares más usados. El libro auxiliar de caja columnado, libro de cuentas corrientes bancarias, libros de clientes, libro de proveedores. Los libros de las sociedades anónimas son los libros de registro de accionistas, los libros de acta de asamblea, libro de depósito de acciones y asistencia a asamblea, libro de acta del directorio, libro diario, libro de inventarios y balances, libro subsidiario IVA compra, según la actividad, libro subsidiario IVA ventas. ¿Qué son los estados financieros? Los estados financieros, también denominados cuentas anuales o informes financieros o estados contables, son el reflejo de la contabilidad de una empresa y muestran la estructura económica de esta. En los estados financieros se plasman las actividades económicas que se realizan en la empresa durante un determinado periodo. Muestran el ejercicio económico de un año de la empresa. Las cuentas anuales permiten a los inversores sopesar si la empresa tiene una estructura solvente o no y por tanto analizar si es rentable invertir en ella o no. ¿Cuáles son los componentes de los estados financieros? Se clasifican en balance de situación, cuenta de resultados, estado de flujo de efectivos, estado de cambio de patrimonio neto y memoria. Balance de situación se define como el documento contable que informa acerca de la situación de la empresa, presentando sus derechos y obligaciones, así como su capital y reserva, valorados de acuerdo a los criterios de contabilidad generalmente aceptados. En el balance se muestran, por ejemplo, el activo, en donde está dinero en efectivo, dinero depositado en el banco o bienes. Está el pasivo, que son las deudas de la empresa con bancos, proveedores y otras entidades financieras. Está el patrimonio neto, que son las aportaciones realizadas por los socios y beneficios que ha generado la empresa. Las cuentas de resultados. Las cuentas de resultados comparan los ingresos de la empresa con los costes de la misma y muestra si ha habido beneficios para pagar dividendos. Dentro de esta tenemos dos elementos fundamentales, que son los ingresos y los gastos. Los ingresos son entradas de recursos o eliminación de obligaciones que generan incrementos de patrimonio. Los gastos son salidas de recursos que disminuyen el activo o incrementos en el pasivo. 3. Estado de cambio en el patrimonio neto. Muestra las variaciones en las entradas y salidas en las operaciones de la empresa entre el inicio del periodo y el final del mismo, generalmente en un año. 4. Estado de flujo de efectivo. Muestra las fuentes, la regularidad y uso del efectivo de la empresa, usando estimaciones directas, las más utilizadas, o indirectas. La estimación directa muestra el efectivo neto generado por las operaciones. Esta variable es de vital importancia para analizar la situación de la empresa, ya que refleja su liquidez. Y 5, que es la memoria, es un documento utilizado en contabilidad que sirve para ampliar la información contenida en las cuentas anuales. Así pues, la memoria debe presentarse y elaborarse conjuntamente con los demás estados financieros. Forma parte de las cuentas anuales de las sociedades.
La función de este estado contable es la de completar, ampliar, comentar y realizar aclaraciones sobre el resto de documentos que integran en las cuentas anuales. ¿Qué es un plan de cuentas? El plan de cuentas es un instrumento mediante el cual las empresas se ocupan de detallar a través de números o letras las cuentas finales del periodo. A través de un plan de cuentas, las empresas logran registrar de manera real los diferentes hechos contables que se fueron generando durante el periodo o durante el ejercicio. Este sistema facilita el análisis de la contabilidad de la empresa. El plan de cuentas es un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los hechos contables. Se trata de una ordenación sistemática de todas las cuentas que forman parte de un sistema contable. Para facilitar el reconocimiento de cada una de las cuentas, el plan de cuentas suele ser codificado. Este proceso implica la asignación de un símbolo que puede ser un número, una letra o una combinación de ambos a cada cuenta. El sistema mnemotécnico más usual para codificar un plan de cuentas es el numérico decimal, que permite agrupaciones ilimitadas y facilita la tarea de agregar e intercalar nuevas cuentas. Por ejemplo, 1, el activo. 1.1, activo corriente. 1.2, activo no corriente. 1.1.1, caja y bancos. 1.1.2, inversiones corrientes. Y así sucesivamente todas las cuentas. Por lo general, el plan de cuentas se complementa con un manual de cuentas que presenta las instrucciones necesarias para la utilización de las cuentas que forman parte del sistema contable. El plan de cuentas, en definitiva, brinda una estructura básica para la organización del sistema contable, por lo que aparece como un medio para obtener información de manera sencilla. Un plan de cuentas debe cumplir con varios requisitos como la homogeneidad, la integridad, que tiene que presentar todas las cuentas necesarias, la sistematicidad, que debe seguir un cierto orden, y la flexibilidad, tiene que permitir el agregado de nuevas cuentas. Por otra parte, es importante que a la hora de elaborar un plan de cuentas se utilice una terminología clara para designar a cada cuenta y se parta desde lo general hacia lo particular. El plan de cuentas, sus finalidades y procedimientos. Entre las finalidades de un plan de cuentas podemos mencionar: 1. La contribución al cumplimiento de los objetivos planteados por la contabilidad. 2. La plasmación de toda la información referente a los objetivos. 3. La facilitación del control de todos los ingresos y egresos. Y 4. La provisión de unos registros contables que faciliten la imputación. Para realizar correctamente un plan de cuentas deben sistematizarse de forma ordenada los datos con una flexibilidad tal que permita que en un futuro podamos agregar nuevas cuentas. Además, debe hacerse con la suficiente claridad como para permitir que otros usuarios comprendan lo que en ella se ha plasmado. Debe tenerse en cuenta que el fin fundamental que se persigue en este tipo de documento es facilitar la lectura de las características de cada cuenta. Además, muchos sistemas vienen provistos de un esqueleto que les permite ordenar los diferentes datos y agruparlos, tomando en cuenta la codificación que se distingue a cada uno de ellos. Existen algunos conceptos cuya comprensión puede ser sumamente necesaria para comprender la forma en la que se desarrollan los planes de cuentas. Por ejemplo, disponibilidades hacen referencia a la existencia tanto de dinero
como cheques, depósitos bancarios y todo aquello que pueda tener la particularidad de ser cierto, efectivo o líquido. Créditos son aquellos derechos que la empresa tiene sobre terceros y que le permite percibir determinada suma de dinero, servicios particulares o bienes. Hay que recordar que aquellos créditos que provienen de prestaciones realizadas sobre determinadas actividades de la empresa deben ser expuestas en forma particular, separada del resto de las operaciones y deben ser presentados de forma separados, deudores comunes y deudores documentados. Los bienes de cambio hacen referencia a aquellos bienes que se obtienen a partir de la venta o comercialización de bienes producidos por la propia empresa. Los bienes de uso. Dentro de esta clasificación entran todos aquellos elementos que son utilizados para realizar la actividad principal en la empresa. Los mismos deben tener una vida útil superior a 1 año y no deben estar destinados a la venta. Son bienes de uso los inmuebles, vehículos y muebles que intervienen en el proceso de la producción. Los bienes intangibles son aquellos bienes que son representativos de la compañía y que pueden brindarle algún tipo de privilegio con un potencial de generar ganancias en el futuro. Dentro de esta clasificación entran patentes, valor de llave, marca, etc. Y eso ha sido todo por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá?